Bueno, muchachos, la clase pasada pues estábamos construyendo el espacio vectorial R2, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Estábamos construyendo este espacio R2, ¿sí? Habíamos definido los elementos de este conjunto que los llamamos como vectores, los llamamos por ahora vectores. Dimos dos definiciones, dos interpretaciones, que es la algebraica y la geométrica, ¿cierto? También recuerden que el objetivo es dar estructura de espacio vectorial a ese conjunto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir dos operaciones sobre ese conjunto y pues verificar que esas dos operaciones en efecto, pues verifiquen las 10 propiedades de espacio vectorial, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en alguna otra clase. Listo. ¿Qué más digo? Listo. Entonces, las dos operaciones que habíamos definido era la suma de vectores y la multiplicación por escalar, ¿cierto? Recordemos que en este caso los escalares van a ser los números reales, ¿no? Ese conjunto de escalares, pues cuando estén en álgebra lineal 2 se van a dar cuenta que se puede cambiar, ¿sí? Pueden ser los complejos o cualquier conjunto que sea un campo, ¿sí? Bueno, recordemos que la suma pues se definía componente a componente, ¿cierto? Si yo tengo dos vectores y los quiero sumar, pues entonces sumo componente a componente. A más, no, A más C y B más D, ¿sí? Y cuando voy a multiplicar por un escalar, es decir, por un número alfa, entonces nuevamente multiplico componente a componente. Sí, hasta ahí los vimos. Y yo decía que, bueno, que esto ya era un espacio vectorial real, ¿no? Voy a comprobar ahí de manera rápida dos de esas 10 propiedades de espacio vectorial, ¿sí? Pues, tal vez fue como para que se guíen un poco, porque recuerdo pues, que yo eso lo dejé como de ejercicio, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo digo? Veamos que, a ver, por ejemplo, la asociatividad. Veamos que A1, B1 más A2, B2 más ahí, A3, B3. Veamos que eso es igual a esto. A1, B1 más A2, B2 más A3, B3, ¿sí? Es decir, la propiedad asociativa. Vamos a ver que en ese conjunto, con esa operación suma, pues verifica esa propiedad. Entonces, pues es sencillo, ¿no? Es seguir, digamos, la definición de la suma, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es operar o sumar estos dos vectores que están entre corchetes, ¿no? Digámoslo así. Entonces tendría A1, B1 más, quedaría A2 más A3, B2 más B3, ¿cierto? Y ahora sumo esos dos vectores. ¿Qué nos da? ¿Solo los corchetes no están del otro lado? Sí, del otro lado de la igualdad. Sí, a eso quiero llegar. ¿Sí? Es que, no sé, como que dividí mal el tablero, ¿no? Pero digamos lo de arriba es igual a lo que está abajo. Eso es lo que quiero comprobar. ¿Sí?
Entonces, mucho ojo acá, muchachos. Aquí juega un papel importante los paréntesis, ¿no? Entonces, bueno, entonces cuando yo vaya a sumar estos dos vectores, pues debo cuidar Eso de... puede bajar un poquito la cámara. Listo. Gracias. Cuando vaya a sumar estos dos vectores, debo tener en cuenta, pues, colocar estos paréntesis, ¿no? Digamos para que se vea más ordenado y para que se vea lo que uno está haciendo. Sí. Así. Coma. B1 más B2 más B3. Cierro paréntesis y cierro el paréntesis del vector. ¿Sí? Listo. Y es aquí donde empiezan a jugar las propiedades de los números reales que yo les estoy diciendo que ya deberían saber, ¿no? Acá, por ejemplo. Ya sabemos que los números reales cumplen la propiedad asociativa, ¿sí? Es decir, pues voy a hacer algo parecido a lo que está aquí arriba. Uy, no se alcanza a ver. Bueno, a lo que quiero demostrar, ¿no? Es decir, voy a asociar el A1 con el A2, ¿sí? Por medio de un paréntesis. Y ya. Y eso se puede hacer porque ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos que los números reales cumplen esa propiedad. Eh, B1 más B2 más B3. Entonces es como irme devolviendo, ¿no? Entonces, este vector que escribí en el paso anterior, se puede ver como el siguiente vector, ¿no? Como el vector suma. ¿Cuál suma? Entonces, como la suma de A1 más A2, coma, B1 más B2 más A3, B3, coma, B3. ¿Se alcanza a ver los que están remotos? Sí. Listo. Y entonces ya ese último paso es, digamos, desbaratar, digámoslo así, desarmar ese primer vector, ¿no? El vector suma. Y acomodarlo pues uy, no se alcanza a ver. Bueno, de la forma de que queremos llegar, ¿no? Es decir, pues ya sabemos que ese vector se puede ver como A1, B1 más A2, B2, cierro paréntesis y escribo pues el otro vector que está, ¿sí? A3, B3. Y eso era lo que queríamos llegar, muchachos, ¿sí? Voy a subir un poquito la cámara. Listo, ahí. ¿Se alcanza a ver el enunciado? Sí, lo primero que escribí en azul. Esa propiedad, o sea, eso era lo que queríamos demostrar y pues a eso fue lo que llegamos, ¿no? Entonces, más o menos así es como tienen que trabajar a la hora de comprobar las 10 propiedades de espacio vectorial, ¿no? Digamos en este caso particular que estamos trabajando R2. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Eh, bueno, preguntas. Vamos a comprobar ahora otra propiedad, no sé cuál, la propiedad asociativa para el producto, ¿sí? Es decir,
Profesor, la cámara, por favor. Sí. Gracias. Listo. Vamos a ver que la multiplicación por escalar cumple la propiedad asociativa, ¿sí? Entonces vamos a tomar dos escalares y voy a tomar un vector x, y en R2, ¿sí? Le voy a dar un nombre, a ese vector, llamémoslo b, x, y, ¿sí? Y lo que quiero ver es esto, entonces que alfa multiplicado por alfa por beta b es igual a alfa por b multiplicado por b, ¿sí? Eso es. Entonces, pues vamos a verificarlo. Alfa por b, ¿a qué es igual, muchachos? Entonces, alfa b vendría siendo igual a alfa y beta por b, pues vendría siendo beta x, beta y. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora en el siguiente paso, pues vamos a multiplicar el escalar alfa por el vector pues, que nos resultó. Es decir, pues nos va a quedar esto. Alfa, abro paréntesis, beta x, alfa, abro paréntesis, beta y. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, entonces en este nivel, hasta este punto, pues ya podemos aplicar nuevamente las propiedades de los números reales, ¿no? Aquí. Entonces, aquí ya son números reales, tanto x como beta como alfa son números reales, ¿sí? Al igual acá con la otra componente. Entonces, pues simplemente los voy a asociar y ya, ¿sí? Como yo quiero, como queremos que suceda. Así. Alfa, beta, y. Y nos devolvemos, ¿no? Entonces, este vector, el vector que escribí anteriormente, pues es la multiplicación del escalar alfa beta por el vector xy, ¿sí? Pero el vector xy lo llamamos b, ¿sí? Entonces, listo, muchachos. ¿Sí? Ya comprobamos la propiedad asociativa para la multiplicación por escalar. ¿Alguna pregunta? ¿Fácil o difícil, muchachos? Profesor, alfa por beta b sería también, o sea, así como es lo mismo que alfa beta por b, también podría ser lo mismo que alfa v por beta. Buena pregunta. Pues, sí. Pues más o menos, ¿sí? Digamos, hablándolo así estrictamente, no. Estrictamente hablando, no, ¿sí? Porque, digamos, la multiplicación por escalar, como la estamos definiendo, le estamos multiplicando el escalar por la izquierda, ¿sí? Yo en ningún momento, pues, he dicho que vamos a multiplicar el escalar por la derecha, ¿sí? No se ha definido todavía, ¿sí? Pero pues se puede definir de manera similar, ¿no? ¿Sí? Y en ese sentido, pues sí, sí vale. O sea, digamos, es cuestión como de tecnicismos, ¿no? Pero, digamos, coloquialmente, pues podríamos decir que sí. Si uno define esto como igual a como definimos esto, pues de hecho van a quedar iguales, ¿no? Y es como lo más usual, ¿no? Y ya. Pero por ahora, muchachos, por ahora, cuando vayamos a hacer ejercicios, siempre vamos a multiplicar por la izquierda, ¿no? Siempre.
A menos que se vaya a comprobar una propiedad que necesite multiplicar por el otro lado, ¿no? Bueno, ¿qué más preguntas? La idea es trabajar el vector a partir de la definición hasta llegar a números reales y poder. Exacto, y poder aplicar pues ya lo que sabemos, pues. Ujú. Esa es la idea. Listo. ¿Esta era la hojita que tenía? Otra cosita, bueno, estas dos operaciones, la operación suma y la operación producto que definimos la clase pasada, reciben el nombre de operaciones usuales, ¿sí? Operaciones usuales en R2. Lo voy a escribir aquí arriba, ¿será que sí? Y operaciones usuales se llaman, ¿no? Y se llaman así por, pues sí, el mismo nombre lo dice, ¿no? Son las más habituales, son las operaciones más habituales que se definen en ese conjunto. Por supuesto, pues se pueden definir otras diferentes, pero quién sabe si con esas otras operaciones el conjunto quede espacio vectorial o no, ¿sí? Con algunas sí, pero por lo general no. Entonces, bueno, eso era como un dato adicional. Vamos entonces a continuar con lo que habíamos quedado la clase pasada, que era la interpretación geométrica de estas dos operaciones, ¿no? Pregunta, profe. Cuéntelo. O sea, digamos, en este caso no se podría definir como la división, porque pues la división se interpreta como la multiplicación por el inverso multiplicativo. Pero si ¿Dividir qué? ¿Dividir qué con qué? dividir pues escalar y vector, Sí, ¿sí? sí, pero digamos sería redundante, ¿no? Porque digamos un campo o un cuerpo o un conjunto de escalares digamos, se caracteriza porque todo elemento del conjunto tiene un inverso multiplicativo, ¿sí? ¿Cuál es el inverso multiplicativo del 2, Robert? Un medio. ¿Y el inverso aditivo del 2? Menos 2, exactamente, ¿sí? Pues por eso, precisamente por eso se trabaja con campos, ¿no? Para no tener que definir otra operación división, ¿sí? O sea, de hecho, la división es un multiplicar por el inverso, ¿no? Eso es, ¿sí? Entonces, pues no es necesario hacerlo, ¿sí? Si lo quiere hacer, pues hágalo, pero no, digamos, no, en la teoría no se hace, pues por lo que le estoy diciendo. Yo me refiero a cómo se vería ese inverso, pero en el vector. Ah, ok, bueno, tal vez lleguemos allá, sí, pero normal, normal, usted divide, lo que tiene que tener en cuenta y lo importante es que usted debe dividir es por escalares, ¿sí? Nunca nunca vayan a decir, muchachos, esto es para todos, nunca le vayan a preguntar al profesor de física que si dos vectores se pueden dividir, ¿no? Porque el man de seguro se va a poner bravo, ¿sí? Entonces, no, los vectores no se pueden dividir. Así siempre ni se pueden multiplicar, ¿sí? Entonces, pues bueno. Pero usted puede dividir un vector por un escalar, que es lo mismo que multiplicar por el inverso del escalar, ¿sí? Es como un poquito redundante, ¿no? Pero bueno. ¿Qué más preguntan, muchachos? Listo. ¿No hay preguntas? Entonces, lo que les decía, ¿no? Entonces estas dos operaciones tienen una interpretación geométrica que la vamos a intentar de deducir entre todos pues a continuación, ¿sí? Bueno, copiemos eso. Las operaciones usuales en R2, ¿sí? Tienen una
Interpretación, ¿será que me cabe ahí? Interpretación geométrica. Listo, y creo que en la clase pasada ya habíamos discutido algunas, ya tenían como algunos tenían idea intuitiva de esas interpretaciones geométricas, ¿sí? Vamos a empezar con la multiplicación de vectores por escalares, ¿sí? Y vamos a empezar por un ejemplo, ¿sí? No los voy a botar ahí de una vez la propiedad, sino un ejemplo, ¿no? Entonces pensemos en el escalar alfa igual a 2, en el escalar beta igual a menos 2 y en el vector b igual a 1,1, ¿sí? Vamos a calcularle la magnitud de b. ¿Cuánto nos da, muchachos? La magnitud de b. Raíz de 2. Ajá, muy bien. Raíz de 2. Listo. El vector alfa por b, ¿cuál vector es? 2,2. Muy bien. 2,2. ¿Cuál es la magnitud del vector alfa b? ¿Cuál? 2 por raíz de 2. 2 raíz de 2. Muy bien. Entonces tenemos aquí que es 2 raíz de 2. Pero raíz de 2 ¿a qué es igual? Entonces 2 por la magnitud de b, ¿sí? Yo creo que de ahí ya se puede sacar una conclusión, ¿no? ¿Qué pasa ahora bueno, ¿cuál es el vector beta b? ¿Cuál es ese vector, muchachos? Jóvenes, queridos estudiantes. Menos dos. Exactamente. Menos 2 menos 2. ¿Y cuál es la magnitud de ese vector? ¿Cuál es la magnitud 2 de raíz de 2 igual, ¿no? cuál? 2 raíz de 2. 2 veces en la magnitud de b. Muy bien. Ajá. Exactamente. ¿Qué podemos concluir al respecto, muchachos? Basados en ese ejemplo, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos deducir como regla general? Como interpretación geométrica, pues. ¿Ah? Mientras tanto, hecho tinta. Los escucho. Yo me perdí en el 2 raíz de 2. Eh, no, pues ahí lo que les decía es que sacar la magnitud de este vector, ¿no? Entonces ya sabemos sacar la magnitud de un vector, ¿no? Raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, ¿no? Y haciendo unos arreglos, pues se llega a 2 raíz de 2, ¿sí? Pero lo importante es ver el trasfondo, ¿no? ¿Qué relación pueden encontrar ustedes ahí con B y con alfa B, por ejemplo? O con B y con beta B.
También va para los remotos, ¿no? O sea, pues lo que hace el alfa es como alargar el vector. ¿Y el beta no? Sí, el beta también. Ok, La misma idea, pues. sí, exactamente. Ambos le cambian la magnitud. Sí, ¿y qué diferencia hay entre alfa y beta? ¿Sentido? El signo, sí. Muy bien. Entonces, O sea, pues la dirección es, o sea, la dirección cambia, o sea, uno va, pues, sí, hacia arriba, el otro va hacia ok, abajo, bueno, pero pero la magnitud es la misma. eso va exactamente, muy bien. Ahora, pero dígalo en orden, ¿sí? Yo les estaba preguntando primero sobre la magnitud, ¿sí? ¿Qué relación hay entre la magnitud de B y la magnitud de alfa B y beta B? ¿Qué fue lo que usted dijo? ¿Qué relación hay? A B y beta B tienen la misma magnitud. Tienen la misma magnitud, muy bien. Y con respecto a la magnitud de B, ¿qué es? El doble. El doble, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Eso, bueno, ya casi termino aquí. Cuando ustedes vean un vector multiplicado por un escalar, eso se va a llamar, bueno, el resultado se va a llamar múltiplo escalar, ¿sí? Por ejemplo, este vector alfa b es múltiplo escalar de ¿cuál vector? Del vector b, ¿cierto? ¿Por qué lo llamamos múltiplo escalar? Porque es b multiplicado por un escalar, ¿sí? Múltiplo escalar. Al igual beta b también es un múltiplo escalar de b, ¿sí? Porque está multiplicado por el escalar beta. Y bueno, la interpretación geométrica, digamos, diciéndolo en palabras un poco más formales, podría decirse que multiplicar un escalar por un vector da como resultado extender o prolongar. Aquí me faltó algo, ¿no? Aquí es valor absoluto. Extender o prolongar la magnitud del vector original, ¿sí? Como lo podemos ver acá, ¿sí? Aquí se extendió la magnitud en dos, en doble, y aquí también, ¿no? Aquí nos faltó pues colocar el valor absoluto. En realidad pues es valor absoluto, ¿no? Y ya. ¿Sí? Si hubiéramos cambiado aquí por 3 o por -3, pues aquí queda 3 claramente y aquí queda valor absoluto de 3, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y si digamos pintamos esto en el espacio no, en el plano cartesiano, pues se puede ver, ¿no? Que este vector alfa b pues va a ser el doble de este, ¿no? Y este también, ¿no? Pero ahí ya empieza a jugar la otra parte que mencionaba el compañero. ¿Qué pasa con respecto a la dirección entre beta b y alfa b y b? O sea, b ya tiene una dirección dada, ¿cierto? Lo voy a dibujar. O bueno, ¿será que es necesario dibujarlo? No creo. El vector b ya tiene una dirección dada, ¿sí? ¿Qué dirección tiene alfa b? La misma. ¿Por qué la misma? ¿Seguro que es la misma? Sí, porque como es un número natural, lo único que hace es extenderla. Bueno, en este caso, duplicar la magnitud y ya, pero la dirección es la misma. Ok, bien, muy bien. No se deje confundir, chino. Bien, sí, mire, aquí los signos no cambiaron. Sí, los signos no cambiaron. Y además esto, usted la clase pasada mencionó también que la única forma en que cambiaba la dirección cuando se multiplicaba por una escalera era que cambiara el signo. Eso, exactamente, sí. Cuando multiplicamos por un escalar menor que 0, negativo, ahí sí va a cambiar la dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, le cambiamos el signo, le cambiamos el sentido, ¿sí? Que días estuve mirando. Y el sentido también se lo podemos asociar al signo, ¿no? Para la derecha, izquierda, arriba, abajo, es un sentido, ¿no? Nororiente, pues sí, es un sentido. Listo. Entonces voy a copiar aquí la conclusión. ¿Alguna pregunta?
Listo. Entonces, ¿qué escribo? Aquí. Multiplicar un vector escalar eh, no, duplicar no extiende. Multiplicar un vector por un escalar extiende la magnitud del vector original. Del vector original o del vector dado, ¿cierto? Listo. ¿Se alcanza a ver? Y la otra conclusión es que si el escalar es positivo, bueno, cuando terminen de copiar los remotos me avisan para mover la cámara. Si el escalar es positivo, coma, el múltiplo escalar del vector dado conserva la misma dirección. ¿Sí? Si el escalar es positivo, el múltiplo escalar del vector dado conserva la misma dirección. Y en caso de tomar... ¿Lo puedes subir la cámara? Listo. Gracias. Todo bien. Y en caso de tomar un escalar negativo, la dirección será opuesta a la dirección del vector dado. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si puedo resumir eso con un dibujito. Una pregunta, profesor. A ver, Cuando dice que cuando se multiplicar un vector por un escalar se extiende la magnitud del vector, se puede referir también a se haga también más chiquito, ¿no? O sea, si se multiplica, por ejemplo, por un medio, ¿no? La magnitud no sería la mitad. eso depende. O sea, se puede extender y comprimir. Tienen razón. Pero es solo cuando está entre 0 y 1. Sí. Ajá. Entonces, bueno, hay que cambiar esa palabra extender por, no sé, modificar. Multiplicar, modifica. Sí, modifica la magnitud del vector original, dependiendo del escalar, ¿no? Y creo que los únicos casos son los que usted menciona, ¿sí? Cuando el escalar está entre 0 y 1. Y entre menos. Entre menos uno y uno, más bien. Sí, pero ahí Ah, bueno, sí. Esos son los únicos problemas, ¿no? Listo. Entonces, bueno, entonces,
Este sería el vector alfa b. Si alfa es mayor que 0, no. Si alfa es mayor que 1, pongámoslo. Si alfa es mayor que 1. Si alfa es mayor que 1, pues el vector sí se va a extender, ¿sí? Se va a alargar, se va a prolongar. Por el contrario, si alfa es menor que 1, pues se va a comprimir, que era lo que mencionaban acá en clase, ¿sí? Entonces esto es alfa b cuando alfa está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver, muchachos? Sí, sí, señor. Ok, listo. ¿Qué pasa si alfa es 0? Pues el vector se vuelve el vector 0, ¿no? El puntico. ¿Qué pasa si alfa es 1? Queda igual, ¿no? Listo. Y si alfa es negativo, entonces, pues los mismos casos, ¿no? Salvo que va a tener dirección contraria, ¿no? Este sería el vector alfa b cuando alfa es menor que 0, ¿no? Y empezaríamos a analizar los dos casos, ¿no? Los mismos. Entonces tendríamos algo similar. Preguntas. Listo. Entonces, esa es la interpretación geométrica del producto escalar. Vamos entonces ahora a analizar la operación suma, la suma de vectores, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí 2i. Y en este caso, pues vamos a tomar, a ver, vamos a tomar vectores x1, y1, x2, y2 y x3, y3, ¿sí? No, mentiras, eran solo dos. Profe, ¿puede bajar tantito la cámara, por favor? Ya. 1, 2, 3 y 4. Pongámoslo así. Vamos a hacer primero un ejemplo. Vamos ahora a, bueno, como les decía, ¿no? Vamos a hacer una interpretación geométrica de la suma y vamos a hacer este ejemplo. ¿Cuánto da la suma de estos dos vectores, muchachos? Nos da 4,6, ¿cierto? Vamos a graficar eso en el plano. A ver, entonces creo que solo necesito la parte positiva. Vamos a ubicar el vector 1,2, ¿no? Cada dos cuadritos pues va a ser una unidad en este caso. XY 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí sí. Listo, 1,2. Sería acá. 5 en Y. 1. Aquí en Dios te puso 5 espacios. Ah, ok. O sea, debería ir hasta acá. Y el vector 3, 4, 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4. A ver si mi pulso me da. ¿Cuál era este? 3, 4. Este era el 1, 2. Bueno, para sumar esos dos vectores. Bueno, vamos ahora a graficar el 4, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Queda como por acá. Uy. Bueno, eso me va a quedar grande hacerlo. Bueno, supongamos que ese es el vector. Listo. Entonces, la interpretación, bueno, la suma del vector verde con el vector azul, pues me da el vector rojo. ¿Sí? Digamos, esto se puede ver mejor o se puede, o bueno, el método que les voy a que les voy a mostrar se llama el método del paralelogramo, así se llama. ¿Sí? Y es muy sencillo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es colocar uno de los dos vectores donde termina el otro, ¿sí? Es decir, puedo coger el vector verde y colocarlo acá. O puedo coger el vector azul y colocarlo acá, ¿sí? De tal forma, pues, que sea un vector equivalente, ¿no? a este vector que está en su forma normal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se me acabaron los colores, bueno. Más o menos, digamos, este vector lo podría yo dibujar acá, así, pero recto. Pero ahí uno puede contar cuadritos y es más fácil de verlo, pues. Ok, bueno, sí. 1, 2, 1, 2. Sí, muy bien, tienes razón. Exactamente. Y lo mismo con el otro, ¿no? Entonces, ¿cuántos son? 1, 2, 3. Sería 1, 2, 3 y subo 4. 1, 2, 3, 4. Sería acá. ¿Sí? Contó mal los de abajo. Sí, puso uno menos. Entonces, es uno hacia la derecha. 1, 2, acá. ¿Sí? Ahora sí queda obvio. 1, 2, 3, 4. Sí, ahora sí cuadra. Bien. Entonces, listo. Entonces, no, sí, sí da, pero no se ve muy bien. Listo. Entonces, haciendo, digamos, mejor los dibujos, nos damos cuenta que eso da un paralelogramo, ¿no? Como lo voy a dibujar mejor acá. Sí, eso debería dar más o menos así. Este es el vector. Y debería quedar más o menos así, ¿no? Como un paralelogramo. Hay que buscarle la forma. Y la suma de esos dos vectores, pues sería la diagonal, ¿no? La diagonal de ese paralelogramo. Este vendría siendo mi vector y este vendría siendo el otro vector, ¿sí? Y ya. Tal vez el ejemplo no fue muy ilustrativo, ¿no?
quedaron muy pegados. Pero esto, pues, digamos, eso es un paralelogramo, claro. Y ya, esa sería la interpretación geométrica, ¿sí? Entonces, cuando tomamos dos vectores cualquiera, ¿sí? Vamos a decir que este vector se llama U y que este vector se llama B. Y geométricamente, si los queremos sumar, pues hay que hacer un triángulo, ¿no? O hay que hacer un paralelogramo. Fijándonos siempre que donde termina el primer vector, debo colocar ahí el segundo vector. ¿Sí? Por acá, ¿no? Y la suma, pues, de esos dos vectores va a ser como completar el triángulo, o en este caso, pues, sería la diagonal del paralelogramo, ¿sí? Como lo quieran ver. Así sería. Listo. Quisiera proyectarles GeoGebra, pero Esto, profe, lo último que usted hizo con el paralelogramo, ¿me lo puede explicar otra vez? Que no le entendí bien. bueno, a ver esto. No, es que si proyecto aquí GeoGebra no. Vale. Listo. Voy a borrar esto de acá y lo voy a hacer mejor. No voy a tomar exactamente las coordenadas, sino voy a hacer un dibujo que sea como, sí, que se entienda más. Pues, uno acá. Listo. Entonces, primero tenemos el vector, este vector, vamos a llamarlo U, que vendría siendo este en el ejemplo, ¿sí? Y el otro vector le vamos a llamar B, que es el vector azul, que en nuestro ejemplo pues vendría siendo este, el 3,4. Recordemos que los vectores siempre se van a escribir en su forma estándar o en su forma normal, es decir, partiendo del origen, ¿sí? Entonces tendríamos en principio este vector y este vector. Lo que queremos es construir un paralelogramo, ¿no? Entonces voy a tomar una flecha o un segmento de recta que sea equivalente a esta flecha, ¿no? Pero que comience acá. Como quien dice, cojo este vector y lo traslado hacia acá, ¿sí? Ya. Entonces, como esos dos vectores son equivalentes, pues van a ser paralelos, ¿no? Porque tienen la misma magnitud y digamos estos ángulos, este ángulo y este ángulo que se forma acá, pues son iguales, ¿no? Pero bueno, eso no, pues, no tiene casi nada que ver. Y lo mismo vamos a hacer con el vector 1. Entonces vamos a tomar un vector o un segmento de recta que sea equivalente a este, pero que empiece acá. Entonces ahí se cierra, ¿no? Así. Entonces ahí queda un paralelogramo, si se dan cuenta, ¿no? Paralelogramo, y entonces me voy a fijar en la diagonal, en esta diagonal. ¿Sí? Ese vector que se forma, el vector rojo es la suma de B más U. B más U. ¿Sí? Es decir, en nuestro caso, en nuestro ejemplo, debería ser 4,6. ¿Sí? Y ya. Entonces, eso era lo que les estaba explicando. No sé si quedó un poquito más claro, que si se ve un poco mejor. Esto, sí, profe, gracias. Ya mejor. Ok. Ya sé. Entonces, lo que yo también les decía es que pues, nos podemos evitar dibujar el paralelogramo y considerar solamente un triángulo, ¿no? Aquí se ve pues, que hay un triángulo y aquí también, ¿no? Lo importante es este orden, ¿no? Donde termine un vector, empiece el otro.
¿sí? Y el vector que se une desde el origen hasta el final, pues ese es el vector suma, ¿sí? Es el resultante. Y ya. ¿Alguna pregunta, muchachos? No. Robert, ¿alguna pregunta? No. Sí, sí. Yo vi algo que, o sea, que de ahí salía la desigualdad del triángulo, pero Sí, eso para allá iba. ah, Está mirando el cuaderno, ¿no? Para allá iba, ¿no? Entonces, bueno, aquí escribamos B y aquí escribamos U. Muchachos, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? ¿Alguien sabe? Una línea recta, ¿cierto? O que estamos hablando de la distancia más corta, no de cuál es el camino más rápido, ¿no? Hay caminos más rápidos, o sea, sí, no estamos pidiendo velocidad ni todo, nada más distancia, ¿no? La distancia más corta, como lo dijo el compañero, entre dos puntos, pues es una línea recta, ¿no? En ese sentido, y pues ubicándonos aquí en el matacho, ¿cuál sería la distancia más corta entre este punto y este punto? de más. Sería la magnitud de B más U, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo me voy por el otro camino? ¿Será que llego más rápido? No, ¿será que la distancia es igual, es menor, es mayor? ¿O da igual? ¿Qué dicen los remotos? O sea, puede ser igual, pero también puede ser mayor, porque pues según la distancia más corta entre dos puntos es una línea. O sea, puede ser menor que esa distancia de acá o puede ser igual, pues si es la única más corta. Más o menos, sí. Yo A creo ver. más bien que es igual cuando los dos vectores tienen la misma, o sea, forman ellos dos una sola línea recta, tienen la misma dirección. Pero es mayor cuando los dos vectores no forman. Bueno, entonces partiendo de la premisa de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, pues a mí me parece claro, ¿no? Que la distancia más corta de aquí a acá, pues va a ser esta línea recta, ¿no? Es la más corta, ¿no? Pero también tenemos este otro camino, ¿no? Entonces, como esta es la distancia más corta, no hay de otra. Si me voy por este camino, si estoy de buenas va a dar igual, pero si no está de buenas va a dar ¿qué? ¿Va a dar mayor o va a dar menor? Menor, ¿Por qué menor? porque es más corta, ¿no? ¿Cuál es más corta? B más U. Esta. Sí, Yo esa me es estoy más yendo es por esta. Entonces no puede ser menor. Tiene que ser mayor. ¿Sí? Entonces de ahí es donde se desprende la desigualdad triangular, muchachos. ¿Sí? Por eso, o sea, a eso me refería yo. Yo le entendí que ubicáramos aquí la suma de estos dos, que era menor. No, o sea, que esta distancia era menor por ser la más corta. Exactamente. Que irse Ujú. por el otro camino. Eso era lo que Eso es. Así es que lo tienen que entender, muchachos. Esta es la distancia más corta entre estos dos puntos, ¿sí? Pero también existe este otro camino, pues, ¿sí? Con respecto al camino más corto, pues él va a ser mayor o igual, ¿cierto? Si estamos de buenas, pues va a dar igual, pero por lo general va a ser mayor, nunca va a ser menor que la distancia más corta, ¿no? Sería una contradicción. ¿Estamos claros, muchachos, o hay alguna pregunta? ¿Sí? Si se fijan, esto es como filosofar, ¿no? Como pensar, como preguntarse cositas. Por eso yo les decía que para mí la matemática era un tanto como filosofía aplicada. Sentarse a pensar, ¿no? Bueno. Más que pensar es como a dudar. Pero, Esa- ¿por qué es mayor? Si se supone que La suma de los dos vectores debería ser igual, ¿no?
¿Por qué debería ser igual? Sí. Hay algunos casos en los que da igual, exactamente, pero partiendo de la premisa de que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, entonces esta distancia puede ser mayor a esta distancia. Esto, Ay, profe, es que, digamos, la duda mía es que supongamos que esa línea recta B más V no se puede dividir en la magnitud de B y la magnitud de, perdón, la magnitud de B y la magnitud de U. Entonces, ¿por qué ahora no va a ser igual? Eso es como lo que no me cuadra. usted me está diciendo esto, ¿cierto? Pues sí, pero, o sea, es lo que no. En ningún momento hemos hablado de esto, ¿no? De esta propiedad. Tal vez es una propiedad que usted está asumiendo que se cumple, pero ¿será que sí se cumple siempre? Yo los invito a Era lo que yo preguntaba también. por ejemplo, con este caso particular, ¿sí? ¿Cuánto me da la magnitud de 4,6 que vendría siendo este pedazo? Vamos a ver si nos da en este caso. ¿Cuánto da la magnitud? No, no sé. ¿Y está seguro? 4 por 4, 16, 6 por 6, 16, 56, son 52, arriba de 52. Raíz de 52, listo. U más B nos da raíz de 52. ¿Cuánto nos da la magnitud de U? Nos da raíz de 5, creo. Sí. Más, ¿cuánto nos da la magnitud de B? Sería 9 más 16, 24, 25. No, ¿cuánto es? 5. Raíz de 25. Ok, da 5. Ahora vamos a comparar, muchachos. ¿Cuánto da raíz de 52? En decimal. ¿Y cuánto da raíz de 5 más 5? En decimal. Y pues ahí vamos a salir de dudas, ¿no? Si es igual o es diferente. 7.2, No, ni idea, yo soy malo haciendo cálculos, parce. La raíz de 52 es 7.2. 7.2. Sí, dan lo mismo. 7.2, deme da más decimales. 7.2, Sí, 3 unos. Listo. ¿Y aquí abajo da lo mismo? no, 7.2. Ah, no, cambió un poquitico, pero un 36, poquito. 06, 2, 36. 06, 7. ¿Sí? ¿Y aquí está seguro que da 1, 1, 1, 1, Sí, 1? Listo. ¿Es igual o es diferente, muchachos? El que fuera mayor. Sí, casi me hace quedar mal el ejercicio, pero no. vectores muy chiquitos, o sea, muy... Sí, chiquitos. Para que esta distancia U, la magnitud de U más la magnitud de B sea igual, pues tendría que superponer, ¿no? Los dos vectores acá, tendría como que moverlos. ¿Mm? Pero si yo hago eso, pues ya el triángulo sería un triángulo como sin área, creo yo. No sé. Pero sí se da el caso, ¿no? En que se cumpla esta igualdad, pero es muy raro, parce. Sí, no siempre se da y pues ya lo acabamos de ver, ¿no? Profe, Entonces, ¿qué pasó? sí que listo, ya entendió. Ok, listo, pero es importante que hagan esas preguntas. ¿Sí? Eso pasa muy seguido que uno supone cosas, ¿no? Pero ahí uno verifica y pailas, no se cumple. Más preguntas. Wow, estamos haciendo matemáticas, muchachos. Se cumpliría en el caso de que se siga dejando menor o igual. Exacto, esa es la expresión más general. Puede ser menor, no puede ser mayor,
o puede ser igual. Sí, es la más general. Pero una pregunta ya más técnica, ¿cómo se representa cuando, en caso de que pueda ser menor, mayor o igual? ¿Qué símbolo se utiliza ahí? Menor, mayor o igual, Sí. o sea, las tres a la vez, Sí. no se puede. Sería muy raro. Espere. No, o sea, Porque, por ejemplo, si un vector es negativo, a ver, puede haber un caso en el que la magnitud sea menor que la otra. no, o sea, a ver, ¿cómo se define la igualdad? Empezando por ahí. ¿Cuándo yo digo que un número A es igual a un número B? Entonces, eso pasa cuando A es menor que B y al mismo tiempo B es menor que A. ¿Sí? Usted no va a encontrar dos números diferentes que cumplan estas dos condiciones a la vez. No los va a encontrar. Al menos en los reales. ¿Sí? Creo que en los complejos tampoco. ¿Sí? Entonces, así se define la igualdad, ¿no? En este caso de vectores, pues se define igual, ¿no? Entonces, no. O sea, es que es lo mismo, ¿no? Sí. Sí, es lo mismo. No va a encontrar dos números que sean menor, uno mayor y que sean menor. Bueno, sí, pero es el mismo. Por ejemplo, raíz de 4 y 2. ¿Sí? No sé, los podría escribir de forma diferente, pero a la larga son lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué otras preguntas, muchachos? O sea, esa suma de vectores se puede utilizar como para crear vectores nuevos. Exactamente. a partir de los que ya se tienen. Muy bien. Ajá. De hecho, una operación, muchachos, pues digamos el resultado de una operación tiene que dar, en este caso nos interesa que dé vectores. ¿Sí? Entonces, si una operación no llega a dar un vector, pues digamos no nos interesa, no nos interesaría en este caso. Sí, en el caso de álgebra lineal. Es por eso que buscamos operaciones que nos den como resultados vectores. ¿Sí? Cuando estemos estudiando el espacio vectorial R3, nos vamos a dar cuenta que allá en R3 se define un tipo de operación, digámoslo así, entre comillas, ¿sí? Entre vectores. Y el resultado pues nos da un escalar, nos da un vector. No, mentiras, eso se puede definir en R2 también. Bueno, ¿qué más? A ver. Ponemos la cámara. Listo. Vamos ahora a definir dos vectores especiales, muchachos, dos vectores muy importantes, ¿no? Y ya vamos a ver por qué. Entonces, observación. Voy a escribir, existen un par de vectores especiales llamados vectores canónicos. En verdad recibe varios nombres y no me los sé. Venga, los miro. Vectores canónicos, vectores unitarios, canónicos. Más adelante vamos a definir eso de qué es un vector unitario. También se conocen como base canónica.
El concepto de base en espacios vectoriales tal vez no se alcance a estudiar en álgebra lineal 1, pero lo van a estudiar muy fuerte en álgebra lineal 2. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué otro nombre? Ah, aquí tiene otro nombre, coma. Componentes horizontal y vertical. Y vertical. Dejémoslo hasta ahí. Listo. Existen un par de vectores especiales llamados y son los siguientes. Bueno, son los vectores 1, 0 y 0, 1. ¿Sí? 0 en X, 1 en Y. Este vector recibe un nombre especial al igual que este. ¿Sí? El nombre del vector 1, 0 es el vector Y. Sí, que no lo vamos a confundir. Ah, hay que bajar la cámara. Listo. Ahí. Gracias. Y el vector 0, 1 lo vamos a llamar el vector J. ¿Sí? Es decir, Y es igual a 1,0, que no se debe confundir con la unidad imaginaria, y J va a ser igual a 0,1. ¿Sí? Y esos son los vectores especiales. Listo. Vamos a ubicar, bueno, ubicados esos vectores en el plano cartesiano, ¿en dónde quedarían? Pues Sobre la recta, o sea, X sobre la recta Y. muy bien. Ajá. Esos son fáciles de ubicar, ¿no? Y vamos a suponer que hasta aquí llega el 1. Entonces mi vector 0, 1 sería este. 0 en X, no, este es el 1, 0, que diga. 1 en X, 0 en Y. Entonces sería el vector Y. ¿Cuántos cuadritos puse acá? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y este vector que queda sobre el eje Y sería el vector J. ¿Sí? El vector 0,1. 0 en X y 1 en Y. Listo. Bueno, alcanzamos a decir algunas cositas. Profesor, una pregunta. Cuéntelo. Si por ejemplo uno en un ejercicio tiene que graficar esos vectores, obligatoriamente tiene que colocarle I o J, o si uno le coloca otra letra no pasa nada. Pues no, tiene que colocarle IJ o 0,1 o 1,0, ¿sí? Solamente están esas dos opciones, ¿sí? Y digamos, y es muy buena la pregunta porque esto es notación estándar, muchachos, ¿sí? En la mayoría de los libros, el vector 1, 0 se va a denotar como I y el vector 0, 1 como J, ¿sí? Eso es casi como que por regla general, digámoslo así. Entonces, pues sería conveniente, ¿no? Para que se acostumbren ustedes y no se confundan. Pues para que yo entienda, ¿no? Y no les coloque un 0 en el parcial si no llego a entender. Pero pues si lo ponemos con otra notación, por alguna razón que alguien diga, nosotros por ejemplo, tendríamos que poner, o sea, arriba o antes. Aclararlo. Muy bien. Por ejemplo, H es igual a 1,0. Guíenme, sí, palabras más, palabras menos, guíenme para yo no entender cosas que no son, ¿sí?
Sean claros. Bien. ¿Qué más preguntas, muchachos? Estuvo buena esa pregunta. Profe, a partir de esos vectores se pueden, o sea, digamos que un vector como eso se pueden escribir en términos de IJ. Usted está viendo el cuaderno, ¿cierto? No, es que O por estudió. ahí leí el libro, pues. Ah, bien, chino. Ah, sí, eso es lo que voy a decir ahorita y creo que es lo último que vamos a hacer por hoy. ¿Sí? Vamos vamos a decir o a nombrar, enunciar algunas propiedades básicas inmediatas de esos dos vectores y j, ¿sí? Normalmente vamos a llamarlos componente horizontal y vertical, ¿sí? Y ya van a ver por qué. Pues bueno, eso se ve, ¿no? Componente horizontal, componente vertical. Y pues ya lo que dijo Robert, pues ahí les dará una pista, ¿no? Listo. Muchachos, recuerden que de hoy en 8 es el parcial. También recuerden que antes del segundo parcial debo hacer un quiz. Entonces, pues la idea es que todos lo pasen, ¿no? Ya lo vi. Ustedes me están, las dos cosas, ¿no? Entonces ustedes me dirán, ¿no? ¿Cuándo es conveniente hacer el quiz o no? Si no me lo dicen, pues yo lo programo. ¿Listo? A medida que vamos avanzando en el tema, ustedes me dirán, profe, pues aguanta hacer un quiz, ¿no? Listo. Observaciones. Primero, ningún vector, ningún I y J no son múltiplos escalares. ¿Sí? Eso lo estoy afirmando. ¿Eso será cierto o será mentira? ¿Quién me lo comprueba? Lo voy a dejar ahí. ¿Sí? Pero bueno, sí es cierto. La verdad es cierto, ¿sí? Pero pues es como para que lo demuestren, a ver si son capaces. Es fácil. Eso no se puede comparar, o sea, no es más fácil de empezar a comparar. ¿Cómo así? Pues, o sea, me refiero, pues, por ejemplo, yo aquí le puedo decir a usted por esto, esto y esto y esto, así. O, Sí, o pues sí, tiene también. algunos procedimientos como el que hicimos aquí. También se puede. ¿Cómo lo diría usted? ¿Por qué no son múltiplos escalares? Hace 2 minutos lo acabamos de definir como cada uno como un vector. Acuérdese que es múltiplo escalar, ¿no? Esto es múltiplo escalar, alfa b. O sea, entre ellos son múltiplos escalares. Es decir, va a existir un alfa tal que alfa i es igual a j, por ejemplo. O al revés, alfa por j igual a i. Pues Eso es que sean múltiplos escalares. mucho más sencillo, pues porque la posición del 1 en i está en la posición del 0, así que cualquier número que se multiplique pues va a dar 0. Bien. Ahí uno llega a una contradicción, ¿sí? Lo voy a escribir, ya que... Supongamos que sí son múltiplos escalares, ¿no? Suponga que sí son múltiplos. ¿Cómo? ¿Los remotos se alcanzan a ver? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa si son múltiplos escalares? Va a existir un escalar. Existe un escalar alfa que pertenece a R. Yo creo que la contradicción esa de siempre. Tal que, sí, no llega a eso. Tal que, por ejemplo, alfa i sea igual a j. Punto y coma. Una escala que multiplicando a 0 es de 1.
Es decir, tendría alfa 0 igual a 0, 1, ¿cierto? Ya sabemos cuándo dos vectores son iguales, ¿no? Cuando sus componentes, sus respectivas componentes son iguales. ¿Sí? Aquí pues no sé si haya problema o no. Porque aquí dijimos que existe un escalar alfa, pues no dijimos si era diferente de 0 o no, pero pues aquí obviamente sí se ve la contradicción, ¿sí? Entonces, esto es contradicción. Entonces, si suponemos que sí son múltiplos escalares, pues llegamos a una contradicción, ¿sí? En conclusión, pues no se puede, no son múltiplos escalares, ¿sí? Eso es. Aquí. En conclusión, I y J no pueden Sale un compañero, ¿no? Disculpe, ¿dónde está? Sí, son múltiples no escalares. pueden ser múltiplos escalares. Listo. Preguntas. Voy a bajar la cámara. Listo. Bueno, esta la segunda observación y ya. Cualquier vector digamos b igual a x, y puede ser escrito o expresado en términos de quién, Robert? En términos de I y J, ¿sí? ¿Será que eso es verdad o es mentira? Profe, una pregunta, o sea, la anterior observación era como para decir que I no se puede escribir en términos de J y Y al viceversa. revés. No son múltiplos escalares, eso es demasiado importante. Sí, es algo muy sutil, creo que estará pensando pero es muy importante. Sí, o sea, No, no tan sutil porque bueno, mejor. ¿Qué era lo que iba a decir yo? Bueno, entonces ya sabemos que B es igual a X, Y. Pero ese X, Y lo puedo expresar como una suma, ¿cierto? ¿Como cuál suma? ¿Alguien me ayuda? X y X más X, 0 y más 0,1. Muy bien, ajá. Pero ese vector X, 0 lo puedo escribir como multiplicando un escalar por cuál vector. Está fácil. Ajá. Aquí. ¿Y cuál es el escalar que multiplica? X. Muy bien. Los Listo. remotos, ¿me sigue? ¿Puedo bajar la cámara? Listo. Listo. Ajá. Entonces, esto me va a quedar X multiplicado por mi vector Y más Y multiplicado por mi vector J. ¿Sí? Entonces, cualquier vector B puede ser expresado en términos de los vectores Y y J. ¿Sí? A ese no se le ponía como la cita, el símbolo. Sí, también puede ser. Sí, también es posible. Yo la verdad no los escribo así. Yo alguna vez vi algo parecido, pero como para demostrar por qué los complejos se pueden escribir de forma cartesiana. Pues tiene que ver, ¿no? De hecho, los complejos también es como un plano, ¿no? Entonces son como similares, la verdad. Bueno,
Creo que no fue, bueno, quedan 15 minutos, no sé. Voy a dejar hasta ahí. Preguntas. Los remotos, ¿alguna pregunta? ¿Ya habían visto esto? Lo que vimos hoy ya lo habían visto. ¿Ya tenían idea o algo así? ¿O? Así tal cual, pues no, pero una que otra cosita. A mí me tocó verlo por física. ¿Usted ya vio física 1? En este semestre lo estoy viendo y pues para ver física 1, Ah, o sea, usted adelantó materias, no, ¿no? sí, yo perdí álgebra en el primer semestre. ¿Usted es repitente? Sí. Ah, ok. Pero pues, ¿Y usted con quién vio álgebra? El semestre pasado vio álgebra. ¿Conmigo? no, ¿No? con... No, no sé, pues se veía bajito, crespito, utiliza mucho Classroom. Ok. Yo pensé que era el único que tenía los de electrónica o eléctrica, ¿no? Hay bastantes. Pues igual estábamos como de varias carreras. Eléctrica, electrónica, ya no me acuerdo, pero Pues así era cuando yo estudiaba acá. Entonces, yo vi clases con geólogos, con licenciados en español, con gente de historia y así. Pero ahorita no, ahorita es como todo compacto. Ay, o sea, pues probablemente lo veamos en la próxima clase, ¿no? Pero ¿qué ventajas tiene escribir algún vector en esos términos de Ah, ok, pues digamos, por lo menos una aplicación es para programar, para hacer los robotcitos, que usted dice, bueno, vaya para acá, después voltee para acá, si se choca con algo, si percibe luz, pues voltee para el otro lado. Sí, todo eso se puede escribir en términos de dos vectores fundamentales, que es más o menos análogo a esto, ¿no? Sí. No, pero aquí en lo que estamos trabajando como tal sirve para facilitar alguna operación o algo. Claro, o sea, sirve por lo menos para hacer cálculos, lo que le digo, ¿sí? Esto, digamos, esta álgebra lineal se utiliza mucho para programar, sí, el álgebra lineal se utiliza demasiado para programar y en ese sentido, pues es muy útil, ¿no? Digamos, le reduce las líneas de código, por ejemplo, usted expresar un vector así a expresarlo así, por ejemplo, ¿sí? Y tendrá más ventajas, creo yo, ¿sí? En la parte teórica también es muy fácil, o sea, muy cómodo, ¿no? Trabajar en estos términos, porque, por ejemplo, puedo factorizar un vector, ¿sí? estamos trabajando un vector como si fuera una ecuación. Reduzco cuentas, sí, también. O sea, sí. Más adelante, pues cuando vayamos desarrollando más tema, pues se va a dar cuenta de las ventajas, ¿no? Que utilizar esos dos vectores. Ya con que cualquier vector se escriba como suma de estos dos da mucha ventaja, ¿no? Cuando vean bases, una base para este espacio vectorial son estos dos vectores, ¿sí? Y el concepto de base es fundamental también, digamos, sobre todo para lo que yo les explicaba, lo de programar robotcitos, ¿no? Esos conceptos algebraicos de bases, vectores unitarios que no lo alcanzamos a ver, vectores, bueno, componentes horizontales y verticales, todas esas cosas son muy útiles para programar. Entonces, pues bueno, ya ustedes, ¿no? Ustedes son los ingenieros, ustedes mirarán qué otras aplicaciones prácticas se les pueden ver. No, ¿qué más preguntas hay? Sí. Bueno, Este corte veremos en R3. sí, claro que O sea sí. que más adelante veremos es que mira, la observación esa de los, ¿cómo se llama esta vaina? Los vectores canónicos y esa vaina. Pues sí que